Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, hermanas. Bienvenidos, somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y siempre es un placer y privilegio compartirles la palabra de Dios, compartir lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, lo que ha hablado en nuestros corazones y se los compartimos con mucho gusto. Como ustedes bien saben, de martes a viernes estamos llevando la serie de estudio bíblico y estamos estudiando los evangelios y los viernes toca el estudio del evangelio según San Juan. Antes de iniciar, pues yo quiero decirle que es un buen tiempo siempre exponerse a la palabra de Dios. Yo sé que ayer el pastor nos decía, nos hablaba un poquito de Marta y de María y realmente siempre tenemos cosas que hacer, es la realidad. Pero el escoger, exponernos a la palabra de Dios, tratar de conocerle un poquito más y qué es lo que quiere de nosotros, siempre será la mejor decisión que pueda uno tomar. Así que qué bueno que está con nosotros. Antes de iniciar, vamos a ponernos en manos de Dios para que Él sea siempre el exaltado, siempre el glorificado, Él sea el todo y en todos. Bendito Señor, en nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, mi Dios, seas tú revelándote a nuestras vidas, nuestro corazón. Trae convicción plena, mi Dios, verdadera, acerca de el propósito por el cual tú estableciste tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a crecer en todo lo que tú quieres que crezcamos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y pues como le decía, este día, este viernes, nos toca hablar acerca del Evangelio según San Juan. Y vamos a ver el capítulo número 10. Ya estamos llegando casi a la mitad. Capítulo número de 10 del Evangelio según San Juan. Vamos a ver tres temas el día de hoy, que son la parábola del redil. Vamos a hablar de Jesús, que es el buen pastor, y los judíos rechazan a Jesús. Y vamos a iniciar con el primer tema, por decirlo así, que es la parábola del redil. Vamos a leer de Juan del 10 del 1 al 6. Así que acompáñenme de favor, pongan atención y si no pueden poner atención ahorita, guárdalo y ya después con calma, usted puede seguir leyendo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El capítulo anterior, el capítulo número 9, termina con una enseñanza de Jesús hacia los judíos, hacia los fariseos, diciéndole que ellos estaban ciegos, que estaban incapacitados de ver las verdades de Dios. Entonces en el capítulo número 10, Jesús dice, mira, es 100% cierto lo que yo les voy a decir. Y es importante ver que Jesús nunca se expresa de una mala manera. Nunca tuvo la intención de despreciar o desechar. Si algo hemos visto en 10 capítulos es que Jesús intentó de todas las formas y todas las maneras convencer al pueblo judío de que Él era a quien estaban esperando. Tanto que aun cuando intentaban matarle, aun cuando intentaban apedrearle, cada vez que tenía oportunidad, como ahorita, Jesús Jesús usa una nueva forma de explicarles, una nueva forma de hacerles entender su situación. Esa es la razón, ese es el propósito por la cual surge este capítulo. Él les hace una simple analogía, una simple parábola llena de alegorías, de forma que fuera muy práctica, de forma que
que sea simple, sencilla de entender. Así es la palabra de Dios. Es cierto que hay ciertas cosas que requieren un poquito o un mucho más de un conocimiento amplio, pero las verdades de Dios, las que son simples, así viene en la Escritura, de una manera sencilla. Mire, de pronto yo me imagino a Jesús caminando, voltea a ver y ve a un redil. Y dice, miren, vean qué sencillo es esto. Y él hace eso, mire, había un redil. Todos ellos que estaban ahí, conocían y sabían, conocían la vida de un pastor, evidentemente conocían las ovejas, y hay ciertas características muy prácticas a la hora de ponerla en la manera literal y ponerla en la vida espiritual. Esa primera parte se trata de que Jesús les haga a ellos reconocer qué parte juega el judío, qué parte juega ese parte del pueblo de Dios, esa parte de los israelitas a los cuales él estaba hablando. Y dice, mira, ustedes pónganse en la situación en donde ustedes crean que están para que se den cuenta de su condición. Mire, habían ciertas características que tenía la parábola. Una de ellas, evidentemente, era el redil, era la puerta, era el que abre la puerta, que era el portero, quien más, evidentemente, el pastor y pues las ovejas. Habla también por ahí de un ladrón y salteador. Entonces, todas esas características, a la hora que uno lo pone en el plano espiritual, que es como deberíamos darle la aplicación todo el tiempo, porque ¿cuántos de nosotros sabemos que literalmente no somos ovejas? Somos ovejas como espirituales. Entonces, él les dice, miren, así de simple, así como de pronto uno puede llegar a su casa y puedes abrir con tu llave o puedes tocar la puerta y decirle, ya llegué. Con solo decir ya llegué, probablemente adentro decir, ah, ya llegó mi papá. Y con solo escuchar tú vas a decir, ah, fulanito, fulanita, ábreme. Hay una relación tan íntima, hay una relación tan estrecha, hay una comunión que el que está afuera no necesita de pronto llegar a la oscuridad de la noche. Imagínense a un padre de familia, dueño de la casa o responsable de hogar, que espere que todos se hayan dormido, que espere que todo esté apagado y de pronto intente entrar por la ventana. Pues es extraño, es decir, oye, entonces tú no vives en esta casa. Entonces tú, y eso es lo que de pronto da a entender esta parábola. ¿Cuál era el punto? El punto es que Jesús sabía exactamente quién era el pastor. Jesús sabía exactamente quién era el portero. Sabía exactamente cuál era el redil, el cuál eran las ovejas. El tema es que cuando él dice, miren, así como las ovejas escuchan la voz del pastor, todos los que son de un redil deben de escuchar la voz del pastor. Entonces, ellos no lo escuchaban. El problema que esa parte del pueblo, esa parte de los judíos tenían, es que ellos tenían duda en su corazón. Ellos tenían en su mente, no quedaba claro, ellos no podían entender. Cuando hacen esta parábola, pareciera que iba a ser sencillo decir, ah, nosotros somos las ovejas que no escuchamos. Sin embargo, el verso 6 Juan dice, pero ellos no entendieron lo que les decía. Es decir, aún las cosas más simples, aún las cosas más prácticas, hay personas en donde no logran entender las verdades de Dios. ¿Sí? Recuerden, es simple, si nosotros somos oveja, si nosotros pertenecemos a un redil, cuando venga el pastor o cuando viene el pastor, no va a ser difícil escuchar su voz, no va a ser difícil obedecer la voz de ese pastor. ¿Quién es ese pastor? Pues al que el portero le abre porque lo conoce, haciendo una analogía o dándole un tipo de aplicación, pues estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando que solo Cristo puede llegar por el pueblo de Dios y que solo Dios es el único que puede darle la potestad, la autoridad de poder tomar a todo el mundo, a todo aquel que es pueblo de Dios. Y Él iba a llegar, los iba a tomar, los iba a sacar y todos nosotros íbamos a ir donde en pos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él iba a conocer a cada uno de nosotros y nosotros íbamos a conocerle. Íbamos a escuchar la voz de Él y le íbamos a obedecer. Sin embargo, hay otros en aquel tiempo hay otros que vinieron a ser como profetas, otros que trataron o se dijeron que eran el Cristo,
muchos de ellos, pero aquellos que verdaderamente sabían las escrituras, aquellos que verdaderamente entendían las verdades de Dios, que habían escuchado a los profetas, que habían escuchado a los verdaderos eh, hombres de Dios, ellos sabían decir, Él no es. Cuando Cristo viene y se hace, cuando Dios se hace hombre en la figura de Cristo, entonces los que lo estaban verdaderamente esperando son los que escucharon la voz de Dios. Son los que escucharon a ese pastor, son los que salieron y fueron en pos de él. La segunda parte es donde llama Jesús es el buen pastor. Acuérdense, en la primera parte, él se da a conocer como el pastor, como que hay un redil, pero propiamente le está diciendo, si no eres capaz de escucharme, si no eres capaz de entenderme, si no eres capaz de obedecerme, entonces les digo algo, ustedes no son parte, ustedes no son mis ovejas. Eso es lo que él estaba tratando de decir y le estaba tratando de decir, ustedes siguen a un extraño, ustedes siguen a alguien que vino como si fuera el pastor, pero no lo es. Afortunadamente, mis ovejas no escuchan una voz que no sea la mía. Entonces, en la siguiente parte se llama Jesús el buen pastor y está del verso 7 al verso 21. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? La enseñanza sigue enfocándose yo lo veo de esta forma, en el amor que Cristo le tenía a todo el mundo, pero principalmente por los que había de cierto modo venido. Para aquellos que se le había dado la ley, lo que se había dado la ley, los profetas, las promesas, él quería realmente convencerles. Vemos a un Jesús insistente, vemos a un Jesús tratando de explicarles y dice, y volvió a decirles, imagínense la paciencia con la cual Jesús trató a su pueblo, al pueblo que era primeramente quien debería de haberlo recibido. Les vuelve a decir, miren, yo soy la puerta de las ovejas. Es uno de los 7 yo soy que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Ya dijo que yo soy el pan de vida, ya dijo yo soy la luz de este mundo, ahora dice yo soy la puerta de las ovejas. Es interesante comprender, pero una puerta está para una cosa, es para evitar que alguien entre. Entonces sirve como para trasladar o poder atravesar un lugar a otro que estaba cerrado. Entonces hay una puerta en donde nosotros podemos decir que hay un mundo que es material, que es todo este mundo que nosotros conocemos, y hay un mundo espiritual, es el reino de Dios, es el mundo de Dios, es la vida de Dios,
y no hay una manera diferente a entrar a eso si no entramos por la puerta. Eso es cuando Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Es que Él literalmente por medio de su cuerpo, por medio de su carne, por medio del sacrificio que Él hace, es donde Él abre la oportunidad, donde Él rompe el velo de arriba abajo y ya no hay separación. Hay tantas cosas que uno pudiera decir acerca de cuando Jesús se dice que Él es la puerta, pero para hacerlo rápido y hacerlo práctico es, no podemos tener acceso a un lugar celestial, no podemos tener acceso a la vida eterna, no podemos tener acceso a las bendiciones de Dios, no podemos tener acceso si no entramos por la puerta. Y Cristo es la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Insisto, todos aquellos que intentaron ponerse y decirse que ellos eran el profeta esperado, que ellos eran el Cristo, que ellos eran el Mesías, aquellos que de pronto se hicieron reyes, aquellos que quisieron tomar la posición del Cristo. Y hubo mucha gente por el lado de la historia bíblica en donde se pusieron en ese lugar, hubieron muchos que fueron engañados, pero hubieron muchos que no. A ellos, a ese tipo de personas, Jesús le dice, son ladrones, usurpadores, usurpaban un lugar que no le correspondía, y son salteadores, porque era imposible que ellos pudieran entrar por la puerta. Buscaban una manera alterna, buscaban un camino alterno, cosa que no es posible. Cristo dice, yo soy la puerta y solo por mí, solo el que entrare por mí será salvo. Esa es la gran diferencia entre todo aquel que puede ofrecer eh, algo temporal, todo aquel que puede ofrecer un bien, todo aquel que puede, no sé, las cosas que el mundo de pronto sucede, llega alguien y quiere usurpar el lugar de Cristo, quiere usurpar el lugar de Dios, trayendo una paz que es pasajera, trayendo una provisión que es pasajera, trayendo una sanidad que es pasajera. Todos ese tipo de cosas o todo ese tipo de personas son ladrones y son salteadores. Pero cuando uno entra por la puerta, por la verdadera puerta, entrará y saldrá y hallará pastos, justamente como dice el Salmo 23, que es lo que uno espera y es lo uno recibe cuando uno conoce de Cristo, cuando uno acepta entrar por esa puerta estrecha, dicho sea de paso, y entramos y vemos que hay una vida nueva, que hay una vida mejor, que hay una vida de delicados pastos. Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, el ladrón es muy claro y es específico. El ladrón no viene porque aparte no puede darle eso. El ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir, es decir, todo lo contrario. Y hablamos específicamente de la vida espiritual. Si en algo los judíos o el pueblo de Israel algo tenían que no podían creer en Jesús, es porque ellos ya habían escuchado, es porque ellos ya habían puesto a alguien en el lugar de Dios, es porque ellos ya habían puesto en el lugar de Cristo a alguien que ellos se habían imaginado. Ellos ya tenían un prototipo, ya tenían un tipo de persona que iba a ser el que ellos esperaban. Por eso cuando llega, ellos ya les había sido robado, ellos ya habían matado en su mente, en su corazón, los habían destruido para que ellos no pudieran creer en Jesús. Pero aún así Jesús hizo lo que tenía que hacer, hizo, predicó, compartió el Evangelio, dio tantos testimonios, dio tantos señales, dio tantos milagros, porque queda claro que Él no quería que ni uno de ellos se perdiera. Dice que ese tipo de personas, porque no estamos hablando realmente de algo ministerial, estamos hablando de algo prioritario, estamos hablando cuando Jesús dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. Miren, cuando dice yo soy el buen pastor, significa que él se menciona yo soy el pastor adecuado, soy el pastor perfecto. Y vamos un poquito más allá cuando dice yo soy el pastor único. No hay nadie, nadie y habrá nadie jamás como el único buen pastor. Eso es algo que debemos de entender, que debemos de captar en nuestra mente, en nuestro corazón. Jesús es el pastor adecuado. Es el unigénito pastor único en su género. ¿Por qué? Porque es el único que de manera voluntaria, estando en los lugares celestiales, se despoja, voluntariamente viene y da la vida por las ovejas. ¿Sí? El tener, cuando alguien dice yo soy el buen pastor,
hace alusión a que él no dice, yo soy uno de los buenos pastores. O no dice, yo soy también un buen pastor. No dice eso. Yo dice, yo soy el bueno, el único. El único pastor que hay y va a haber en esta vida se llama Jesús. Ya después viene lo que es el cuerpo ministerial, ya después viene lo que son propiamente los ministerios, pero aquí en este capítulo vemos que solo hay un pastor de pastores, y así lo podríamos decir. Y ese se llama Jesús. Todos los demás que en ese tiempo habían querido usurpar su lugar él hace la referencia que son asalariados, es decir, obtienen un beneficio, ya sea que quisieran tomar poder, ya sea que quisieran que toda la gente lo adulara o también por algún otro tipo de conveniencia personal. Muchos se ponían tratando de hacer la de Jesús, pero cuando veían, ¿sí? Que venía de pronto la tribulación, cuando venía la persecución, cuando venía ellos que hacían, huían. El único, le digo algo, el único que se quedó sabiendo lo que tenía que padecer fue Jesús. El único que pudo dar la vida por nosotros es el buen pastor. Y había algo interesante, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso hasta ahí pudiera uno entenderlo. Pero lo que dice después, que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren qué relación es la que Dios espera, la que Jesús espera entre Jesús y la iglesia. De la manera en que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, a eso se le llama comunión, a eso se le llama unidad. Jesús espera y dice en el capítulo 10 de Juan que sus ovejas, las verdaderas ovejas, lo conocen de tal manera como el Hijo conoce al Padre. ¿Y saben cómo es? Total. Es absolutamente total. Y también el Padre conoce al Hijo, es decir, Jesús conoce a su iglesia y su iglesia conoce a Cristo. Eso es algo muy interesante. De pronto en el verso 16 dice algo que para nosotros es lo que abrió la puerta de manera literal. Dice, hay un redil. Jesús le dice a los judíos, al pueblo de Israel, mire, hay un redil. Pero de pronto dice, aunque hay otras ovejas que no son de este redil. Haciendo alusión a que ustedes eran el pueblo. Sin embargo, a ese redil que yo le llamo iglesia, no solo van a haber judíos. No solo va a haber descendientes del pueblo de Israel, también tengo otras ovejas y ¿saben qué? También voy a ir por ellas, porque también ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice a la carta a los romanos o a la carta a los efesios, en donde dice, mira, desde el principio ya había un plan, que el plan era de dos pueblos juntar a uno solo. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. También por ellos voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar. De todos los judíos o no judíos, gentiles, israelitas, de todo pueblo, de toda nación, va a juntarse un solo gran rebaño, que viene siendo la iglesia de Cristo, viene siendo el cuerpo de Cristo, que tiene un solo pastor y que tiene una sola cabeza. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Eso habla de divinidad, eso habla de poder, eso habla de cosas que en ese tiempo ofendieron a los judíos. Cuando de pronto dice ahí, esto que tú dices no es posible porque te estás diciendo que eres omnipotente. ¿Y qué creen? Es cierto. Lo que él estaba diciendo es, mira, tengo tanto amor que yo voluntariamente voy a dar mi vida por ese gran rebaño, no por un rebaño, no por otro rebaño, por todos los que van a escuchar mi voz. Le digo algo, tengo el poder absoluto de poner mi vida por ustedes y de volverla a tomar por ustedes. Así también voy a tomar mi vida por todo aquel que crea en mí. Dice que estas palabras crearon disensión entre los judíos, es decir, entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Algunos decían, yo creo que este sí es el Cristo. Otros decían, no, mira, lo que pasa es que tiene demonio, habla locuras, o sea, ya está delirando. Pero había tanta disensión que unos le decían a aquel que le decía, mira, es que este demonio tiene, por eso habla así. Y él decía, oye, pero yo creo que esas palabras no son de un endemoniado.
Acuérdense que le acaba de abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Todo eso es lo que de pronto Jesús causa en la vida de aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que no le escuchan. Esa disensión sigue habiendo aún hasta en los núcleos familiares. Mientras uno de pronto cree en la palabra de Dios, aquel que está al lado dice, ¿cómo puedes creer eso? O sea, eso que tú haces son locuras. ¿Cómo vas a empezar, vas a dejar de vivir la vida? ¿Cómo vas a dejar esto, aquello que tanto nos gusta? Siempre va a haber ese tipo de disensión. Pero los que somos ovejas y tenemos al pastor de pastores y obedecemos lo que él dice, simplemente formamos otro redil. ¿Sí? En el mundo hay todo un mundo, pero hay un redil. Todos aquellos que hemos entrado por Cristo formamos su cuerpo, formamos su iglesia y es realmente una gran, pero gran bendición ser parte del pueblo de Dios. En el verso 10 decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La diferencia entre todas aquellas cosas que el mundo nos puede dar es que por más abundancia que pudiera parecer, todo se acaba. Por más abundancia que pareciera tener, llega un momento en que las aflicciones, en que las tribulaciones, en que todas las cosas que hay a nuestro alrededor nos hacen ponernos en nuestro lugar y en nuestro lugar es que no tenemos cosas en abundancia, tenemos escasez. Decía el libro Apocalipsis, mira, tú piensas, tú te dices que eres esto, pero la verdad eres un desventurado, pero la verdad es que sin Cristo estás desnudo, que la verdad es que sin Cristo eres un ciego. Esa es la situación de una persona que piensa que en el mundo, con todo lo que le da, eh, vive una vida en abundancia. La realidad es que solo Cristo nos viene a traer una vida abundancia. Y escuchen esto, aún en la escasez, aún en la estrechez, aún en las pruebas, aún en las tribulaciones, Cristo vino a traernos la vida de Dios. Vino a traernos una vida que es realmente abundante, abundante en bendiciones de Dios, abundante en la gracia de Dios, abundante en la misericordia de Dios, abundante en el perdón de Dios, abundante en los propósitos eternos de Dios y termina de pronto diciendo abundante como la misma vida eterna. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer, a poner en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir que tenemos una vida y una vida en abundancia? Aun cuando realmente, como mucha gente piensa, lo ven por el lado material. Realmente no es así. Nosotros tenemos una vida en abundancia, una vida en abundancia en Cristo. En Él somos completos, dice la Escritura, y lo creemos. Y de pronto podemos tener el mismo tiempo que tienen la vida los que no conocen de Cristo, pero nuestro tiempo es diferente. Hoy, por ejemplo, usted y yo decidimos vivir una vida en abundancia, conocer de las cosas en abundancia que Cristo tiene para nosotros. Eso es algo invaluable. Le digo e insisto, la vida eterna que uno va a tener, la mente humana no logra imaginarse. Cuando de pronto alguien dice, oye, pero es eterno, uno dice, han de ser muchos años, ¿no? Por eso cuando Jesús dice, mira, la vida que yo les voy a dar es en abundancia. Y de pronto dice, ¿eso como cuánto es? Bueno, calculen la eternidad. Y ya después de que hayan terminado, se van a dar cuenta que realmente es en abundancia. La disensión de que Cristo produce en el creyente y en el no creyente estará todo el tiempo. Depende de nosotros siempre escuchar la voz de Dios. Eh, Cristo decía, ustedes no quieren creer. Fíjense qué interesante. No hay algo que Cristo dijera, mira, ustedes están imposibilitados. Ustedes por más que hayan querido creer, no lo van a poder hacer. No es así. Cristo le dice muchas veces, ustedes no quieren creer. Habla acerca de una responsabilidad. Habla acerca de que uno tiene la voluntad de creer en Jesús o de no creer en él. Así como el pueblo de Israel, así como los judíos tuvo una y otra y otra y otra vez. Llevamos 10 capítulos y de esos 10 capítulos hemos visto que Jesús realmente es insistente en presentarse con los judíos como lo que él es. Miren lo que dice el verso 22 al 42, que habla acerca de los judíos rechazan a Jesús. Dice 22 al 42, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno.
Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no son mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dijo, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no creas en mí, cree en las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Mire, como yo le decía, para empezar vemos que Jesús estaba en donde, en el templo. Jesús estaba donde debería de estar todo el tiempo, trabajando en la obra de Dios, predicando su evangelio, mostrándose al mundo como es. Pero la pregunta que los judíos le hacen después de 10 capítulos es algo que uno debe de reflexionar. Cuando dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener inquietos? Le pregunta. Ya dinos si eres el Cristo o no. ¿Se imaginan? Les ha dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, he abierto los ojos de los ciegos, he dado tantas cosas, pero de pronto los judíos atinan a decir, si tú eres el Cristo, dínoslo. Jesús le respondió algo totalmente claro, yo ya se lo he dicho, pero no me quieres creer. Eso es algo que es impresionante para mí. Cristo no fue a ocultarse, Cristo no fue a pasar desapercibido, fue a mostrarse como el Cristo, principalmente y primeramente al pueblo judío. Pero le he dicho, miren, otra vez con paciencia y en amor, dice, miren, no crean si no quieren creer en lo que yo les digo, pero vean las obras que he hecho. Ellas dan testimonio de mí. La verdad, yo veo a un Jesús tratando por todas las maneras, así como lo hizo un día conmigo y que lo hace con todo el mundo, presentándose una y otra y otra y otra vez, y uno diciendo, mira, es que yo ya no crees, eres o no eres el Cristo. Pues dice, mira, observa las señales que yo he tenido. Así. Y de pronto dice, mira, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. De pronto, si alguien es incrédulo, mira, voltea a ver la iglesia de Cristo, ve que todas las promesas que vienen en la escritura para la iglesia se han cumplido. Únete a ser parte de mis ovejas. Y empieza a decirle, yo les voy a dar vida eterna, no van a morir jamás. El Padre, cuando dice de pronto en el verso 30, yo y el Padre uno somos, es algo que hasta el día de hoy muchas personas todavía en su mente y en su corazón hay como que algo dice, oye, pero Cristo es uno, pero Dios no puede ser Dios. La verdad es que el verso 30 dice, yo y el Padre uno somos, y son en esencia, son en mente, son en propósitos. Simplemente es la segunda persona de la Trinidad, Cristo encarnado. Pero cuando Él dice tantas veces, mira, hay algo que es importante decir, la mayoría de las personas que creen en Cristo y no en su divinidad, creen que fue perfecto. Y creen que no dijo mentiras, como dice la Escritura. Sin embargo, él dice, mira,
te acuso a ti, Cristo, por blasfemo, porque tú te haces llamar hijo de Dios, tú te haces llamar Dios mismo. Miren, no hay algo que Jesús haya dicho que no era cierto. Todas las veces que lo quisieron acusar y lo quisieron apedrear por ser o por decir eso, no hay una sola vez donde él haya medido el dicho. Es decir, ¿cuántas veces dijo, tú lo has dicho? O sea, nunca dijo, "Ey, es mentira lo que estás diciendo". No, siempre se presentó como el Hijo de Dios, primeramente. Se presenta después como el Hijo del Hombre. Se presenta, y vemos en todos los evangelios la forma en cómo se presenta, hasta el momento en donde él dice, el Padre y yo uno somos, para que logres creer. Digo, yo veo a un Jesús llegando casi a las últimas consecuencias, decir, mira, si ya no has creído en mí, cree en aquel que me mandó y cree algo, él y yo somos uno. Pero en vez de que ellos creyeran, ellos se enfadaron. Ellos eh, se turbaron, ellos hicieron tantas cosas, agarran piedras, y de pronto Cristo les dice con toda paciencia y amor, a ver, antes que me apedreen, ¿por qué me apedreas? O sea, ¿qué cosa he dicho mal? ¿Qué cosa he hecho mal? Y él dice, no, 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 ni una. Y Jesús le responde algo, miren, escrito está, ¿sí? En los Salmos y en el libro de Éxodo, cuando dijeron, wow, dioses son. Dice, ¿y por qué ustedes aceptaron a personas que solo traían el Evangelio y se hacían y le decían dioses, con D minúscula, evidentemente? ¿Y por qué ahí no los apedreaban? Pero a mí, que soy verdaderamente, que vengo del Padre, verdaderamente soy Dios y verdaderamente lo que yo les estoy diciendo es verdad, a mí sí me quieres apedrear. Eso que dice Jesús, pero ustedes no me creen. Ese es el punto de todo. A veces Jesús no simplemente pasa desapercibido. Cuando llega y se presenta, lo queremos atacar, queremos hablar mal de él, queremos hablar blasfemias. ¿Cuántas personas que no son creyentes solo se la viven criticando y buscando, como justamente los fariseos, buscando un error en la escritura, pero nunca la van a encontrar? Jesús se presenta, ya casi terminando este capítulo 10 como nunca se había presentado. Les digo algo como nunca se había presentado. Yo soy, el Padre y yo somos uno. Y les dice, yo soy Dios con vosotros, yo soy ese Emanuel, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el profeta, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Todo eso nos debe llevar a algo. Realmente Jesús quería convencer a los judíos, realmente quería convencer al pueblo de Dios de que ellos se convirtieran de sus malos caminos, que ellos se convirtieran de corazón verdaderamente. Sin embargo, ellos no querían creer. Y al final vemos que Jesús, cuando lo iban a aprender, él escapó de sus manos. Hay una razón, la razón es que no era el tiempo todavía. La razón es que él sabía cuándo era el tiempo preciso para dar su vida y no era en ese momento. Se fue al Jordán y ahí en el Jordán muchos hablaban de Juan y decían, wow, Juan verdaderamente no hizo ni una señal eh, como si él fuera el Cristo. Sin embargo, todo lo que dijo acerca de aquel que iba a venir, acuérdense que Juan viene y dice, hey, presentad, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, todo lo que él dijo, Juan el Bautista, de aquel que iba a venir se ha cumplido en esa persona. Yo creo y estoy convencido que Él es el Cristo que Juan el Bautista había anunciado. Y dice, y muchos creyeron en Él ahí. Pues mire, vemos que Jesús se manifiesta como lo que es, no se guarda nada, no se esconde, no le habla ni siquiera con parábolas muy rebuscadas o con teología demasiado profunda. Él enseña principios básicos, fundamentales para que nosotros entendamos. Él quería, realmente quería juntar al pueblo, a Jerusalén, quería juntar al pueblo de Dios, quería guardarlos como una gallina cubre a sus polluelos, pero ellos no quisieron. Nosotros no éramos parte de ese redil, pero también Cristo vino por nosotros y hoy somos sus ovejas y Él es el buen y el único buen pastor. Debemos de vivir siempre agradecidos, escuchando la voz del pastor y siguiendo a nuestro pastor. Pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya traído un poquito de ampliar el conocimiento que ya tenían, un poquito de la practicidad de la palabra de Dios.
y sigamos en estos estudios martes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde. Estamos dando todos los evangelios. Por mi parte, esto ha sido todo. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.